El libro de Apocalipsis, el capítulo 4, y estaremos leyendo 3 versículos, versículos 9, 10 y 11. Apocalipsis, el capítulo 4. Yo voy a leer el verso 9, y si usted no tiene una Biblia, puede mirarlo en la pantalla si así desea, aunque verdad debe buscarse tener siempre una Biblia. Apocalipsis capítulo 4, yo voy a leer el verso 9 y ustedes van a leer conmigo el 10 y el 11, ¿ok? Dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, todos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, y todos en el 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora quiero que vayan hacia atrás al libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. Entonces, si usted llega a Efesios, luego de Efesios viene Filipenses y luego viene Colosenses. Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer versículos del 15 al 19. Del 15 al 19. Yo voy a leer el 15 y ustedes conmigo el 16 y así nos alternamos hasta el 19. Traten de no hablar, no sé quién está hablando, si es posible, por favor no hablen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿todos? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿todos? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y todos en el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En un cartel, en una fábrica de hilo, ¿sabe lo que es un cartel, verdad? Como un anuncio, un tipo de cartulina grande. Estaba este anuncio para los empleados. Decía esto: cuando se le enrede el hilo, llame al supervisor. Una joven era nueva en el trabajo y su hilo se enredó. Y pensó, lo arreglaré yo misma. Lo intentó, pero la situación solo empeoró. Y finalmente llamó al supervisor. Y ella le dijo, supervisor, hice lo mejor que pude. Pero el supervisor le dijo, les digo al final del mensaje. Pero eso es lo que sucede con nosotros cuando pensamos que podemos hacer mejor trabajo que Dios. Empeoramos las cosas. Quiero hablarles en esta noche, y el mensaje de esta noche es bien corto. Me encanta la espiritualidad de los hermanos de aquí. En serio, es bien corto. Usualmente son como 35 páginas, nada más tengo como 18. Nada más. No se crean, es corto. Quiero hablarles en esta noche sobre la dependencia en Dios. Padre, bendice el mensaje. Ayúdame
a ayudar a la gente que más amo en esta tierra, Señor. Estos son los hermanos que me apoyan, que suben mis brazos, que están a mi lado, en las altas, en las bajas, confían en mí, me aman mucho y yo los amo. No hay congregación en este mundo y no hay púlpito en este mundo en el que yo prefiera estar que aquí. Y mira que yo he predicado en cientos y cientos y cientos de lugares, pero no hay sitio como aquí. Gracias, es un privilegio. Pido que me ayudes, dame tu poder porque es tu palabra. Y pido que tú ayudes a los hermanos a escuchar con un oído espiritual, con el corazón preparado, que nos ayudes a entender tu palabra, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a salir de aquí transformados por tu palabra que es viva y eficaz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Alguien dijo, y lo voy a poner en la pantalla por si acaso lo quieres escribir, es un buen pensamiento. Alguien dijo lo siguiente: el que pone todo en las manos de Dios, no creo que lo van a poner en la pantalla. El que pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Ahí está. El que pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Si fuéramos a tomar todos los pecados que el hombre puede cometer, todos los pecados, nos tomaría prácticamente un día entero mencionarlos todos. De hecho, conociendo a algunos aquí nos tomaría varios días. No. Ahora, si tomáramos todos esos pecados y los pusiéramos en una gran bolsa y le diéramos un nombre a esa bolsa, el nombre de esa bolsa, ahí, sería, a ver si lo podemos poner en la pantalla, independencia de Dios. Y en realidad, hermanos, eso es lo que es el pecado. El pecado es el hombre querer hacer lo que él quiere, lo que a él le place. Es el hombre querer ir por su propio camino. Tú lo puedes llamar como quiera, tú lo puedes llamar borrachera, tú lo puedes llamar mentira, tú lo puedes llamar asesinato, robo, adulterio, ira, enojo. Tú lo puedes llamar como quieras. Pero si todos esos pecados fueran puestos en una bolsa y le fuéramos a dar un nombre que describe esa bolsa, sería independencia de Dios. En otras palabras, yo quiero decir lo que quiero. Yo quiero ir a donde yo quiero. Yo quiero ser lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que me place. Es mi vida. It's my life. I want to do what I want to do. I want to go where I want to go. Es mi vida. Eso es en sí el pecado. Es independencia de Dios. Todo esto comenzó en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre. Dice, pero
La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. So, sígame, cuando Dios creó todos los animales, la serpiente era astuta. Dios la creó así. Era el animal tal vez más reconocido, sobresaliente que había en el huerto. Y la serpiente, usada por Satanás, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el diablo en la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que el diablo hace es tratar de que tú dudes la palabra de Dios. Y entonces le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿qué dice? Sabiendo el bien y el mal. Esa palabra sabiendo es la palabra que implica que te da a ti, me da a mí la autoridad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. De que tú no tienes que hacer lo que Dios dice, que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, dándole al hombre la autoridad de no tener que depender de Dios, sino que tú serás como tu propio Dios, seréis como Dios. Y en el verso 6 dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y lo que el diablo hizo fue que logró hacer que el hombre, y en ¿verdad? Él usó a la mujer obviamente hizo que Adán comiera, y él logró que ellos hicieran lo que ellos quisieran hacer. Tú no tienes que obedecer a Dios. Y Dios te dijo eso para, como quien dice, controlarte. Recuerde que el diablo es un mentiroso. Y él es el padre de la mentira. Y él se conoce las escrituras, pero las manipula. Cosa de que tú interpretes la Biblia a tu manera. Cosa de que tú no tengas que hacer las cosas como Dios manda. Tú uses tu propia lógica. Y él logró que el hombre se hiciera independiente de Dios. Él logró que el hombre actuara por su propia cuenta y no se dejara llevar de su dependencia de Dios. Hermano, mira, la salvación es depender del Señor. Porque la salvación, tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Mucha gente en este mundo cree que para ir al cielo tienen que aceptar a Cristo, pero a la misma vez tienen que vivir así, y tienen que perseverar, y tienen que, ¿verdad?, portarse bien, y tienen que ir a la iglesia, o tienen que bautizarse. No, la salvación no depende de nosotros. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es no es por obra porque nadie podrá justificarse por sus obras. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios. El Señor salva a uno por su gracia. Él lo hace cuando nosotros no lo merecemos. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos es reconocer que somos pecadores y reconocer que el pecado nos ha condenado al infierno y reconocer que no podemos salvarnos a nosotros, no podemos hacer nada para lograr justificarnos delante de Dios. Pero podemos venir a Jesús, quien murió por nosotros, y pedirle que nos salve. Y la salvación depende
de Dios. La salvación por obras no es salvación, porque el hombre quiere depender de sí mismo. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, antes de sacarlos, cuando los ojos de ellos fueron abiertos, la Biblia dice que inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos tenían un brillo de inocencia que en el momento que pecaron contra Dios, esa inocencia se fue. Y lo primero que quisieron hacer fue hacerse delantales con hojas de higuera. Pero el problema con eso es que el delantal solamente cubre lo de al frente, como el mandil le dicen, ¿verdad? Solamente cubre lo de al frente. Y aún así, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. No podían estar frente a Dios por causa del pecado. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? No, usted dice, pastor, pero el Señor no sabía eso. Sí, el Señor lo sabía. Él no tenía que preguntar eso. Él lo estaba preguntando para ver si el hombre reconocía su error, su pecado. Y finalmente cuando él le dijo, como todo hombre aprende a decir la mujer, siempre echándole la culpa a la mujer, Dios habló con la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y entonces Dios pronunció el juicio. Le dijo a la serpiente, de ahora en adelante te vas a arrastrar. Y la serpiente se convirtió en el símbolo del diablo. Luego le dijo a la mujer, por causa de que tú no obedeciste la voz de la serpiente, vas a tener dolor en tus preñeces y vas a tener que, tu marido se enseñoreará sobre ti. Eso no significa que el hombre la trata como una cavernícola, pero Dios puso a la mujer para que sea guiada por el esposo. Pero le digo al esposo, y tú, hermanos, recuerden esto, por obedecer la voz de tu mujer, ¿no? Adán sabía que no debió haber hecho eso. Y por haberse dejado llevar por Eva, le dijo, de ahora en adelante vas a tener que sudar y vas a tener que sufrir el dolor y el cansancio. Y vas a tener que trabajar desde que sale el sol hasta que se ponga el sol. Y entonces la Biblia dice que Dios mató un cordero. ¿Qué culpa tenía el cordero? Nada. Pero tuvo que tomar un cordero inocente y ese cordero inocente derramar su sangre para Dios tomar la piel de ese cordero y vestir, no cubrir, vestir. Las buenas obras para alguien que quiere ser salvo por obras, todo lo que eso hace es cubrir, no te viste. La salvación es una vestimenta. Entonces, cuando Caín y Abel decidieron traer el sacrificio, Abel fue y buscó de lo mejor de las ovejas, tomó un cordero y lo degolló y se lo ofreció al Señor en expiación por su pecado. Derramamiento de sangre, un recordatorio de que para ser salvo la sangre inocente tenía que ser derramada. Pero a Caín no le pareció. Caín dijo, yo no voy a traer un cordero, yo quiero traer algo que yo he hecho de mi cuenta. Y él agarró de todo lo que él había plantado y lo trajo y se lo ofreció al Señor como un acto de justificarse por su pecado. Y todos sabemos que la razón por que Dios no aceptó ese sacrificio era porque en ese sacrificio había chile. Había jalapeños. No. Dios no aceptó el sacrificio de Caín porque era un sacrificio sin sangre.
El sacrificio de Caín representa al ser humano tratando de ganarse la salvación. Se bautiza, lee la Biblia, le da limosna al pobre, va a la iglesia, se presigna, se confiesa, montones de cosas para ganarse la salvación. Eso es salvación por obras. Eso es el hombre depender de sí. El sacrificio de Abel representa, no hay nada que yo pueda hacer excepto alguien inocente pagar por mis pecados. Y ese cordero que Abel sacrificó representa al cordero de Dios, que cuando Jesús vino, Juan lo dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo quiero tomar unos versos de la Biblia para ahora darte el mensaje y aplicártelo. Escúchame bien, ya hemos establecido la fundación. Hemos establecido que el pecado en sí es independencia de Dios. Tú quieres hacer lo que tú quieres, tú no te importa lo que Dios pide, yo es mi vida, eso es en sí el pecado. Eso quiere decir que cualquier problema de pecado que tú tienes es básicamente, es tú hacer lo que tú quieres hacer. ¿Están conmigo, sí o no? Ok, ahora, leímos en Colosenses capítulo 1, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y luego dice, y Él, hablando de Jesús, Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra subsiste significa que Él lo tiene, Él es el pegamento que lo mantiene todo unido, el Señor Jesús. Y Él, el Señor Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia, verso 19, por cuanto que agradó, noten esa palabra, agradó al Padre. Ahora vamos a Apocalipsis 4, en el verso 11, sígame bien, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa palabra o esa frase por tu voluntad pudiéramos parafrasearla de esta manera. Tú creaste todas las cosas y todas las cosas existen porque a ti te plació. O todas las cosas existen porque así tú lo deseaste. O todas las cosas existen porque a ti te agradó. En otras palabras, todo lo que Dios ha creado, Él lo creó por su voluntad. Él lo creó para su agrado. Él lo creó para su placer. Él lo creó para su satisfacción. ¿Y por qué no? Él es Dios. Amén. Entonces, quiere decir que cuando Dios creó los pájaros, Él los creó para su agrado. Cuando Dios creó las flores, Él lo creó para su agrado. Cuando Dios creó los animales, Él los creó para su agrado. Y cuando Dios te creó a ti y a mí, nos creó para su agrado. Todo lo que Dios creó es para agradar a Dios, es para la voluntad de Dios, es para el placer de Dios, es para la satisfacción de Dios. Quiere decir que tú fuiste creado para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Ahora tú decides, tú tienes libertad, así como la tuvo Eva y Adán. Eva y Adán decidieron hacer las cosas para agradarse a ellos. Ella vio que el fruto era bueno para comer. Ella vio que el fruto era alcanzable o era codiciable para alcanzar sabiduría. Ella vio, Dios había dicho, no comas de ese árbol. Dios había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto.
Pero de ese que está en el medio no comas. Ella pudo haber decidido, y Adán pudo haber decidido, decirle a la serpiente, no vamos a comer porque queremos agradar al que nos creó. Pero decidieron comer y entró el pecado. El diablo les dijo, ustedes no tienen que hacer lo que él dice. De hecho, si ustedes comen, ustedes serán como él. Tú puedes saber lo que está bien y lo que está mal. Este mundo está como está porque la gente tiene opinión de qué es bueno y qué es malo. Hay gente que piensa que fumar marihuana es bueno. Hay estados que legalizan la marihuana porque la gente decide lo que está bien y lo que está mal. Hay personas que viven en concubinato, viven como pareja, pero no están casados y piensan que eso está bien. Eso es malo delante de Dios. Y hay gente que dice, bueno, eso es tu opinión. No es cuestión de opinión, es cuestión de que Dios dice que es pecado. Pero cuando la gente vive así, viven para complacerse ellos, de independencia de Dios. Okay, yo hago lo que yo quiero. Yo vivo como yo quiero. Pero nosotros fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados para cumplir el deseo de Dios. No fuimos creados para solamente comer 3 comidas al día, o en algunos casos 7 comidas, 10 comidas. No fuimos creados para dormir 8 horas cada noche y divertirnos hasta el día en que nos muramos. Nada de malo con dormir 8 horas. Nada de malo con divertirse, nada de malo con comer 3 comidas, 4 comidas o 5 comidas. Nada de malo con eso, pero ese no es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es para complacerlo a Él. Es para cumplir con el deseo de Él. Es para cumplir con el hacer su voluntad. Si es así, Dani Ortiz, el pastor Dani, fue creado y en el 26 de octubre del 1963, yo nací para cumplir con el deseo de Dios y hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Entonces yo no quiero vivir en este mundo y no cumplir con el propósito de Dios para mi existencia. Yo no quiero llegar al cielo. Miren nuestro texto. En nuestro texto en Apocalipsis capítulo 4 está hablando de lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos en el cielo con el Señor después del rapto. El capítulo 4 de Apocalipsis habla del rapto y estas son las cosas que van a estar pasando. Los 24 ancianos que usted va a leer ahí representan a todos los cristianos que fueron redimidos por la sangre del Señor y vamos a estar en el cielo con el Señor. Y la Biblia dice que nosotros vamos a decir, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Dios es el único digno de recibir todo eso. Y le dice ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el verso 9, mire lo que dice. En el verso 9 de nuestro texto, que we go back, dice, y siempre que aquellos seres vivientes, en el cielo van a haber unos seres vivientes, unas criaturas que van a estar alabando a Dios. Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siempre que ellos hacen eso, los 24 ancianos, esos somos los cristianos, somos los redimidos, están representados por 24 ancianos, pero representan a las multitudes de la gente redimida. ¿Cuántos son salvos? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos son salvos? Ok, tú vas a estar en ese grupo. Dice que se postran. Nos vamos a postrar delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Las coronas que Dios te va a dar, cuando tú recibas las coronas por tus galardones, por tu recompensa, es para ponerlas frente a Él, es para ponérselas delante del trono. Y cuando hagamos eso, vamos a decirle al Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Nosotros las creaste para tu placer, para agradarte, porque te plació, para cumplir con tu voluntad. Por eso fue que existimos y fuimos creados. Es bien difícil comprender que un cristiano no quiera cumplir con el propósito para el cual Dios lo creó. Tú no eres un accidente.
Aun si tú fuiste el producto de una relación ilegítima, aun si a ti te concibieron en el asiento de atrás de un carro, aun si tú estás aquí, tú no sabes quién es tu papá porque tu mamá se metió con un hombre y quién sabe dónde está ese hombre. Tú no eres un accidente. Dios te trajo a este mundo y te trajo con el propósito de que tú hagas la voluntad de Él, que tú le complazcas, que tú vivas para Él. Pero desde el principio este siempre ha sido el problema, porque el diablo busca 1000 maneras para que nosotros hagamos lo que siempre sea, lo que sea. Nosotros hagamos lo que sea, siempre y cuando no es lo que Dios quiere. Al diablo no le importa lo que tú hagas, siempre y cuando lo que tú hagas no es lo que Dios quiere. Ahora que sabemos el propósito de nuestra existencia, la pregunta entonces es, si estamos aquí para agradar a Dios, estamos aquí para complacerle, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Sermones excelentes? No. ¿Talentos? ¿Habilidades? No. ¿Cantar? ¿Himnos? No. ¿Enseñar la Biblia? No. Eso no es lo que la Biblia dice. Antes, cuando yo viajaba y me iba a los lugares a predicar, a veces los pastores o la secretaria de los pastores llaman aquí a Roberta o llaman a la hermana Araceli y le preguntan a ellas cuáles son los gustos del pastor, cuál es la bebida favorita del pastor, qué le gusta al pastor de fruta, qué botanas o meriendas le gusta al pastor, qué dieta necesita el pastor tener. Queremos cuidar de él, queremos darle al pastor, mientras está con nosotros, queremos cuidar de él. Hermana Araceli muchas veces le mandaba una carta ya preescrita con las instrucciones en cuanto a la dieta y en cuanto a las cosas que ellos estaban preguntando, para poder una canasta en el hotel. A veces yo llegaba al hotel y encontraba una canastota llena de cosas y ahí ponían de todo. Y si la gente va a esos extremos para hacer algo por uno, por buscar qué me agrada, ¿cuánto más debemos hacer para agradar a Dios? ¿Alguien me escuchó? Y si yo fui creado para agradar a Dios, entonces yo debo buscar qué es lo que le agrada. Y todos sabemos que en Hebreos 11:6 la Biblia dice, pero sin fe es imposible que. Es imposible. Sin fe. Fe es lo que agrada a Dios. La pregunta entonces, ¿qué es fe? Hermanos, simple puesto, fe es depender en Dios. Fe es dependencia de Dios. Predicar grandes sermones no es lo que agrada a Dios. Fe es depender de Dios para predicar el mensaje, el sermón. Eso es lo que agrada a Dios, la fe. Lo que agrada a Dios es que tú dependas de Él. Lo que agrada a Dios es que tú busques cómo hacerlo para que Dios esté contento, para que Dios esté satisfecho, para que Dios esté agradado. Tú enseñas una escuela dominical. Tú la enseñas en tu propia fuerza o tú la enseñas a tu manera, eso no agrada a Dios. A Dios le agrada cuando todo maestro entiende la responsabilidad que tiene y le dice al Señor, Señor, yo no puedo enseñar esta clase a menos que tú me ayudes. Si tú eres un ujier, es bien fácil tomar una posición como de ujier y tomarla como, pues ahí voy, ayudo a la gente, cuento,
los asientos, voy, los llevo a los asientos, ayudo a llevar a gente a la guardería, y está bien todo eso. Pero cada uno de ustedes, ujieres, tú nunca sabes el impacto que tú puedas tener en un día, alguien que entra por ahí. El doctor Russell Anderson, que es el Anderson de Hiles Anderson, el multimillonario, él visitó la iglesia bautista de Hammond, Indiana, y él quedó impactado por una hermana que cuando lo vio, ella no sabía quién era, le dio la bienvenida, les hizo sentir tan bien en la casa, los invitó a comer, que ese hombre quedó tan impactado con esa iglesia y se convirtió en el millonario que ayudó al pastor Hiles. Tú nunca sabes. Y por eso es que ustedes, hermanos, aquí que tienen posiciones, ya sea que eres ujier o que cantas especiales, cantas en el coro, cantas en la rondalla, vas a ganar almas, sirves en la iglesia, todo lo debes hacer dependiendo del Señor. Tocas en la orquesta, depende del Señor. No dependas de tu talento. Ten cuidado con que tú te vayas ¿verdad? a creer que ya tienes experiencia, que ya tienes suficientes años tocando un instrumento. Mira, yo pudiera decir lo mismo, llevo años ya, llevo ya 47 años predicando, desde que tenía 15 años he estado predicando. Y te digo la verdad que todavía yo no puedo reconciliar en mi cabeza, no puedo reconciliar que después de tantos años predicar y tantos miles de sermones que he predicado en muchos lugares, hasta este día todavía me pongo nervioso. Y no quiero perder eso, porque yo quiero depender de Él, porque a eso a Él le agrada. En Romanos 14, verso 23, la Biblia dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y este es el principio. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Eso quiere decir que si tú enseñaste hoy la escuela dominical sin depender de Dios, eso es pecado. Si tú estás criando a tus hijos sin depender de Dios, eso es pecado. Si tú estás administrando tu dinero sin depender de Dios, eso es pecado. Hemos visto para lo que fuimos creados. Fuimos creados para su voluntad, para agradar a Dios. Hemos visto lo que agrada a Dios. Es total dependencia de Él. Si vivo mi vida sin depender de Dios, es pecado. Tú debes depender de Dios hasta para manejar el carro cada vez que manejas. Debes depender de Dios para levantarte en la mañana e irte a trabajar. No debe haber un día donde tú no le digas al Señor, Señor, dependo de ti. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? ¿Dónde tú quieres que yo lo haga? Básicamente lo que estoy diciendo es que Dios nos creó para que dependiéramos de Él. 2 veces en la Biblia Jesús quedó maravillado. Cuando usted lee los 4 evangelios, usted va a encontrar que hubieron 2 ocasiones cuando el Señor Jesucristo se maravilló. Se quedó sorprendido, con la boca abierta. 2 veces. La primera vez la encontramos en Mateo capítulo 8. Y en el versículo 5 en adelante dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un soldado que tenía 100 soldados a cargo, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Fe. Pero la segunda vez que el Señor se maravilló, la encontramos en Marcos capítulo 6.
donde dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, se ofendieron. Ellos no podían aceptar que el mismo Jesús que se crió en el mismo barrio con ellos era el Hijo de Dios. Y el verso 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En otras palabras, el profeta no tiene honra en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Hay veces que yo me siento, que yo predico un mensaje aquí, y varios de ustedes usan el altar y responden, pero yo predico ese mismo mensaje en otra iglesia y la iglesia entera está en el altar. Y muchas veces el profeta no tiene honra en su propia iglesia. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro en Nazaret, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y mira, verso 6, y estaba, ¿qué? Asombrado. ¿De la qué? Lo opuesto a la fe. Lo opuesto a la fe es incredulidad, es no creer. La única razón por que nosotros hacemos lo que queremos es porque no queremos creerle a Dios. No queremos tener dependencia de Él. Y ese es el problema. No creemos su palabra, no confiamos en Él y por eso no dependemos de Él. Usted no depende de alguien en quien usted no confía. Y lo que necesitamos otra vez es una total dependencia de Dios. Rededicar nuestras vidas a volver a depender de Dios. Cuando el diablo tentó al hombre, él logró que el hombre no agradara a Dios, haciéndole pensar que él puede vivir sin Dios. Y esto es lo que ha causado que el pecado aumente más y más. Cada vez hoy día se vive en una independencia de Dios. Y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando del pueblo de Dios. Ahora viene la conferencia de la familia. Y el éxito de nuestra conferencia no es por la cantidad de personas que viene. El éxito de nuestra conferencia será por nuestra dependencia de Dios. Yo no puedo imaginarme la tristeza que Dios siente cuando Él ve que sus hijos viven sin depender de Él. Maestros de escuela dominical hoy día enseñan sin depender de Dios. Ujieres hacen su trabajo sin depender de Dios. Yo recuerdo los días cuando llegábamos a la iglesia, usted llegaba a la iglesia y encontraba gente en el altar orando, pidiéndole a Dios que les hablara. Hoy día muchas iglesias se han convertido en clubes sociales, muchas iglesias se han convertido en discotecas. Estas iglesias que supuestamente promueven la alabanza y que todo el mundo brinca para arriba y para abajo y mueve los brazos y psicodélico con luces y todo. Yo no estoy juzgando los motivos de nadie, pero muchas de esas personas en ese ambiente hacen todo eso y salen de ahí y viven como el diablo. Porque ya no dependemos de Dios. Las iglesias se han vuelto, literalmente nos hemos vuelto tan y tan tecnológicos que dependemos más de la tecnología que de Dios. Cuando en Dios subsiste todo. Todo fue creado por Él y para Él. Tú fuiste creado por Él y para Él. Dios te creó para que le agrades. Dios te creó para que le plazcas. Dios te creó para que hagas lo que Él dice. Él tiene
la autoridad y Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria. Él es digno. Tú y yo no lo somos. El diablo quiere que tú hagas lo que tú quieres. El diablo quiere destronar a Dios. Por eso es que el diablo, cuando era Lucifer, él quiso ser semejante al Altísimo. Es una forma de orgullo. Cuando tú y yo actuamos sin depender de Dios, es orgullo. Dios odia. Él resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde, aquel que depende. Ustedes, hermanas, en la guardería, muchas de ustedes, hermanas, tendrían mejor espíritu trabajando en la guardería si dependieras de Dios. Ustedes, padres, con sus hijos, tuvieras mejor relación con tus hijos si tú dependieras de Dios. Claro, conlleva a que hagas lo que a Él le place. Pero mucha gente cree que Dios es una lámpara mágica que tú frotas y Él sale y dice, dígame usted qué quiere. Esta es la razón por qué cristianos no pueden vencer la tentación al pecado. Si tú estás teniendo problemas con un pecado en particular en tu vida, es porque dependes de ti. Si dependes de Dios, Dios te puede dar la victoria. Esta es la razón por qué cristianos fracasan en la vida cristiana. Esta es la razón por qué matrimonios fracasan. Es la razón por qué padres fracasan con sus hijos. Lo que nosotros necesitamos es una dedicación de dependencia en Dios. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para agradarle a Él. Para su agrado. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. ¿Qué es fe? Depender de Dios, confiar en Dios, creer a Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es. En un cartel visto en una fábrica de hilo estaba este anuncio para los empleados. Cuando se le enrede el hilo, llame al supervisor. Una joven era nueva en el trabajo. Su hilo se enredó y pensó, lo arreglaré yo misma. Lo intentó, pero la situación solo empeoró. Finalmente llamó al supervisor. Y ella le dijo, supervisor, hice lo mejor que pude. Pero el supervisor le dijo, no lo hiciste. Para hacerlo mejor, deberías haberme llamado. Por eso es que cantamos el himno, te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz. Tu tierna voz de amor. Canten. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con corazón contrito. Acudo a ti. Padre, Señor, ayúdanos a depender de ti.